O- A ver, chicos, antes de comenzar la clase te voy a pedir que me obsequies 10 minutos, o de 10 a 15 minutos mientras hago el esquema de la clase, porque voy a necesitar replicar una tabla periódica. ¿Podría acercar la pizarra de aquí? Ah, ya, genial. Chicos, el tema de hoy va a ser el tema de tabla periódica. Ya. Chicos, la tabla periódica consiste en el ordenamiento sistemático de los elementos en orden creciente al número atómico o número de protones, como quieras llamarlo. Ahora bien, en otros lugares me han dicho que la primera tabla periódica fue diseñada por Dobereiner, por Berzelius, Newlands, Chancortis. Chicos, esas no son tablas periódicas. Por si acaso me dicen, Alfredito, Alfredito, Alfredito. ¿Y la tabla de Newlands? Alfredito, ¿y la tabla de Dobereiner? No, esas no son tablas. Si has escuchado por ahí, triadas de Dobereiner, octavas de Newland, esos no son tablas periódicas. No son tablas periódicas. Solamente eran formas de ordenar a los elementos. De hecho, la primera tabla periódica fue diseñada por Dmitri Mendeleev y Lothar Meyers a la vez. ¿De acuerdo? Ahora, sí, chicos, pero es más conocido por Mendeleev. La primera tabla periódica fue elaborada por Mendeleev. Mendeleev ordenó a los elementos en orden creciente a su peso atómico. Según Mendeleev, las propiedades de los elementos eran similares periódicamente, por eso se llama tabla periódica, porque periódicamente las propiedades de los elementos son similares, ¿ya? Pero para que esa periodicidad se repita, deberías agrupar a los elementos en orden creciente a su peso atómico, lo cual eso sería un error garrafal. Más adelante se descubriría que eso sería un error garrafal, porque no siempre se va a cumplir esto, no siempre se va a cumplir esto. Pero hay cosas muy buenas de rescatar de la tabla de Mendeleev. Mendeleev, cuando diseñaba su tabla, dejó espacios vacíos, casillas vacías en su tabla periódica. ¿Por qué? Porque él creía que más adelante se iban a descubrir nuevos elementos, las cuales iban a completar esas casillas. Y dicho y hecho, con el paso de los años se descubrió nuevos elementos químicos, los cuales taparon esas casillas que él había dejado en su tabla periódica. Otra ventaja de Mendeleev es que Mendeleev en sí elaboró la primera tabla. O sea, propuso el primer ordenamiento sistemático de los elementos, pero eso sí, en orden creciente a su peso atómico. Lo cual, como te dije anteriormente, como te comenté anteriormente, no siempre se va a cumplir. No siempre las propiedades de los elementos van a ser similares periódicamente si ordenamos a los elementos en orden creciente al peso atómico. No siempre. Entonces, por el año 1913, ya mediante análisis de las frecuencias de rayos X de algunos elementos químicos, Henry Moseley va a establecer la ley periódica. La ley periódica dice, las propiedades de los elementos se encuentran en función de su número atómico o número de protones, como quieras llamarle. O sea, para Moseley, los elementos de la tabla periódica deberían ordenarse en orden creciente a su número atómico, porque de esa manera la periodicidad de los elementos era similar. Era similar. La periodicidad en las propiedades químicas de los elementos iba a ser similar. Mejor dicho, Moseley propuso ordenar a los elementos en orden creciente al número atómico y no al peso atómico, como lo había dicho Mendeleev. Ahora, teniendo en base a ello, cualquiera diría, Alfredito, entonces Moseley elaboró la tabla periódica actual. No, no la elaboró. ¿Y por qué no la elaboró? Si él está dando la teoría. Lo que pasa es que en ese tiempo existía el famoso servicio militar obligatorio. ¿Y qué crees? Como Moseley estaba jovencito, lo mandan a servir. Lo mandan a servir. Entonces,
Moseley era joven. ¿Qué edad tenía? 27 años. Alfredito, eso no es jovencito. A ver, ¿cómo te explico? Acá en San Marcos, un científico de 40 años, es un científico súper chibolito. Alfredito, pero 40 años no es chibolito. Ya lo sé, pero para San Marcos sí. Un doctor a los 40 años es, oh, qué joven, qué joven, qué joven, qué joven. Ya, entonces 27 años, que es la edad de Moseley que le tenía, es muy joven, pero lo mataron a la edad de 27 años. ¿Cómo así? En ese tiempo, Moseley fue, como te dije, a servir a su país, y su país estaba en guerra. Cuando va a territorio enemigo, una bala lo atraviesa. Es atravesado por una bala, perdiendo la vida en combate. Sin embargo, las ideas de Moseley no fueron descartadas. Hubo un tipo llamado Alfred Werner que toma las ideas de Moseley y con las ideas de Moseley diseña la tabla periódica, basada en la ley periódica de Moseley. De acá viene la discusión de muchos autores. Hay muchos autores que consideran que Alfred Werner es el diseñador original de la tabla periódica moderna. ¿Por qué? Porque Alfred Werner toma las ideas de Moseley, ya que había muerto, y hace pequeñas modificaciones, pequeñas modificaciones, solamente pequeñas, y elabora la tabla periódica. Hay otros autores que no lo consideran a Werner como el principal autor de la tabla periódica moderna. ¿Por qué no lo consideran? Porque dicen, oye, ese Alfred Werner, que vivo, está tomando las ideas de Moseley. Pero ojo, Alfred Werner en esa parte sí es bien caballero, ¿ah? Alfred Werner dice, yo he diseñado la tabla periódica actual, pero las ideas fueron de Moseley. Alfred Werner en esa parte es caballero, dice, yo elaboro la tabla periódica, pero las ideas son de Moseley. Por eso te digo, hay algunos autores que consideran que Alfred Werner es el que diseñó la tabla periódica moderna y otros que no. Otros que dicen que fue hecha por idea de muchos científicos, ¿no? Que fue hecha por Werner, por Moseley, tomando las ideas de Mendeleev. Entonces los científicos no llegan a ponerse en un acuerdo. Lo único que se toma, que se llega a un acuerdo es que la tabla periódica, la primera tabla periódica fue elaborada por Mendeleev. Ahora, la tabla periódica moderna presenta 7 periodos llamados también filas. Los periodos tienen un ordenamiento en forma horizontal. Alfredito, ¿cómo es horizontal? Como quien mira al horizonte. Así, mira. Horizontal es como quien mira al horizonte. De esta manera, mira, yo estoy mirando de manera horizontal a la cámara. De manera horizontal. ¿Y vertical cómo es, Alfredito? Cuando miras arriba. Este es vertical. Así es vertical, mira. Estoy mirando vertical. Y esto es mirar horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, en la tabla periódica moderna, chicos, hay 7 periodos llamados también filas. Los periodos o filas son ordenamientos horizontales. Y estos ordenamientos horizontales indican la cantidad de niveles de energía que hay en un átomo. Ahí está. La máxima autoridad en la química es la IUPAC. La IUPAC solo ha reconocido la existencia de 7 periodos. Alfredito, mi tabla tiene 8 periodos. La mía también, fíjate. Pero la IUPAC solamente ha reconocido la existencia de 7 periodos. Y también ha reconocido la existencia de solo 118 elementos, siendo el primer elemento de la tabla periódica el hidrógeno y el último el organezón. Alfredito, mi tabla tiene más elementos químicos. Mi tabla tiene un elemento químico llamado
uno Nubium, uno Tritium, uno Quantium, uno Pentium, uno Exium. Chicos, esos nombres no han sido reconocidos por la UPAC. Son nombres provisionales que se colocan en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque son elementos que están en estudio y puede hacer que sean evidencia de futuros elementos, pero todavía no está oficializado eso. La UPAC solamente ha oficializado la existencia de 118 elementos químicos. Ahora bien, por otra parte, los grupos o familias presentan una orientación vertical. Los grupos o columnas se le llama, familias no, columnas. Familias no, perdón, me equivoqué, no es familias, es columnas. Acá voy a corregir, columnas. Los grupos o columnas son agrupaciones de elementos con propiedades químicas similares. Los elementos que pertenecen al mismo grupo o columna poseen propiedades químicas similares. Ahora, ¿cuántos grupos hay en la tabla periódica? 18, mira aquí está. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18 grupos según la UPAC. Según la UPAC. Pero, según la forma clásica de contarlos, existen 16 grupos. Alfredito, ¿cómo que 16 grupos? Acabamos de contar 18. Te explico el truquito. Mira, va así. Colocas. Grupo 1A, 2A, salto al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8A. Ahora bien, tenemos acá los grupos B. Acá comienza 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ah, aquí en el 8B hay un truco. En el 8B hay un truco, mira. Estas tres columnas cuentan como una sola. Repito, esas tres columnas cuentan como una sola. Cuentan como una sola. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un grupo columna poseen propiedades químicas similares. ¿Y qué crees? Esas tres columnas poseen propiedades químicas similares. Por lo tanto, cuentan como si fuese una sola. De por acá le pongo 1B y por acá 2B.
Ahora bien, en todo caso, chicos, aquí en la parte inferior de la tabla periódica hay un bloque de elementos. Ese bloque de elementos debería estar atravesando la tabla periódica en esta parte, donde está este asterisco y donde está este doble asterisco. Acá, ese asterisco que está aquí viene de acá. Y aquí estos dobles asteriscos que están acá vienen de acá. Mejor dicho, este bloque de elementos que está acá debería ir así, mira, debería ir así. Acá lo atraviesa. Exacto. O sea, repito, mira. Este bloque de elementos que está acá debería dar la vuelta así y luego atravesar la tabla periódica de esta manera. A ese bloque de elementos se le llama lantánidos y actínidos. Si hablamos del periodo 6 se le llama lantánidos y si hablamos del 7 actínidos y deberían estar acá. Pero si deberían estar acá, ¿por qué se les ha colocado acá abajo? Porque la tabla periódica no es tridimensional, es bidimensional. Dos dimensiones, alto y ancho. Listo. O sea, los elementos lantánidos y actínidos, el lantánido pertenece al periodo 6 y al grupo 3B. Los actínidos también. Periodo 7 y grupo 3B. Repito, los lantánidos y actínidos pertenecen ¿dónde? Al grupo 3B. Por si acaso te van a preguntar más adelante. Ahora bien, la tabla periódica también se puede clasificar en bloques. Por ejemplo, los elementos que están en la parte de acá se le llama elementos del bloque S. Los elementos que están en la parte de acá adelante se denominan elementos del bloque S. Alfredito, ¿por qué se denomina elementos del bloque S? Porque la configuración electrónica de estos elementos termina en S. Los elementos que están en la otra parte se denominan elementos. Los elementos que están acá se denominan elementos del bloque P. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica de estos elementos que están acá terminan en el bloque P. A excepción de eso, del helio. El helio no pertenece al bloque P. O sea, por acá podemos hacer una pequeña excepción. Por acá, esto lo cortamos así. El helio no pertenece al bloque P, pertenece al bloque S. Al bloque S. El helio, pese a que está por aquí, por este extremo, pertenece al bloque S. Claro, debería estar acá, ¿no? Pero no, está por acá. Ahora bien, en todo caso,
Luego, los elementos químicos que están en la parte central se denominan los elementos que están en la parte central son los elementos del bloque D. Los elementos de abajo se les denomina elementos del bloque F. ¿Por qué se denomina elementos del bloque F? Porque la configuración electrónica de esos elementos termina en F. Ahora bien, también podemos hacer otra clasificación de los elementos. A ver, voy a tratar de mover un poquito. Ah, no, que está bien ya. Clasificación de los elementos según sus propiedades químicas. Según sus propiedades químicas. Pues, según sus propiedades químicas se pueden clasificar en metales. Los elementos se pueden clasificar en metales. Propiedades de los metales. Presentan brillo metálico. Los metales presentan brillo metálico. Alfredito, ¿por qué no dice solamente brillo? Porque los juguetes fosforescentes también brillan. Por eso, para la redundancia, poner acá metálico. Siguiente.
Son buenos conductores eléctricos. Cuando tú destapas, cuando tú abres un cable, ¿qué vas a encontrar? Un metal, casi siempre cobre. Pero en sí, los metales son buenos conductores eléctricos. Solamente que el cobre y la plata son eficientes conductores eléctricos. Luego tenemos los metales, aparte de ello, a temperatura ambiente, Alfredito, ¿qué es temperatura ambiente? Temperatura ambiente es la temperatura a la cual el hombre vive. Por ejemplo, a ver, si yo saco mi cabecita por acá por el salón, yo calculo más o menos que la temperatura debe ser 22 grados Celsius. 22, 23 grados Celsius. 23 grados Celsius. 22 no, muy poco. 23 grados Celsius. Y acabo de sacar mi cabecita y yo calculo que la temperatura en el medio ambiente es 23 grados Celsius. Temperatura ambiente es la temperatura a la cual vive el hombre. Puede ser 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, 15 grados Celsius, 30 grados Celsius. Pero en promedio, la química considera que es 25 grados Celsius. En promedio, en promedio. A temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Exacto, muy bien, Kiara. Ejemplo, el mercurio, ¿cuál pierde electrones? Exacto. Mercurio es el único metal líquido que existe a condiciones ambientales y, por cierto, es de color plateado. Los metales, como dijo Kiara, tienden a perder electrones. Los metales tienden a perder electrones de valencia. La pérdida de valencia se llama oxidación. Otra más. Son dúctiles y maleables. Son dúctiles. ¿Qué quiere decir que sean dúctiles? Que se pueden convertir en hilos. Son dúctiles y maleables. ¿Qué quiere decir que sean maleables? Que se pueden convertir en láminas. Si te preguntan cuál es el metal más útil y maleable que se conoce, es el oro. Esa sería la respuesta. Vamos a ver ahora lo que son los semimetales o metaloides. A ver, por acá tengo mi tabla periódica. Dame un 5, dame un 5, dame un 5 y te la muestro. Suá.
-1, -2. Cero. Ahora bien, chicos, los metales son estos elementos que están de color azul. Estos elementos de color azul son los metales. Los semimetales o metaloides son estos de color naranja. Este puentecito de color naranja. Y son 8 elementos nomás. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Ya tú diseñarás alguna memotecnia para atender estos elementos. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Ah, ya está también. Aquí está. Ya, alguna memotecnia deberás diseñar para acordarte de ello. Los semimetales son los de naranja y los que están aquí de color amarillo, mira, estos de amarillo, estos que están acá de amarillo y este de acá, son los gases, que los cuales son no metales. Bueno, la mayoría de ellos son gases, no todos, pero la mayoría. Ellos son no metales. Los elementos de amarillo que te mostré son no metales, muchos de ellos gases. Los elementos que te mostré de color amarillo son no metales. Si te das cuenta, a ver, repeticúa, mira, los elementos de celeste son metales. Si te das cuenta, la mayoría de elementos químicos son metales. La mayoría de elementos químicos son metales. Entonces, por otra parte, los no metales no presentan brillo metálico, mejor dicho, son opacos. Son opacos. Siguiente, son malos conductores eléctricos. Son malos conductores eléctricos. Y eso es generalmente, chicos, porque por ejemplo, el carbono es un no metal, pero es un buen conductor eléctrico. Pero te digo, generalmente, los no metales son malos conductores eléctricos. Generalmente, hay excepciones, el carbono, por ejemplo. Otro, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, son sólidos y gases, excepto el bromo. ¿Cuál es un líquido? Siguiente, los no metales tienden a ganar electrones.
de valencia. La ganancia de electrones de valencia en química se le llama reducción. Ahora, luego vamos a ver los elementos semimetales o metaloides. Semimetales. Profesor, buenos días. Profesor, disculpe, ¿lo puede mover la cámara, por favor? Claro, ya. Entonces vamos a hacer Gracias. aquí, a ver. Espérate, aquí está mal, a ver. No, ya. Los semimetales o metaloides. Los semimetales o metaloides son 8 elementos, exacto, como dice Kiara, son 8 elementos que poseen propiedades intermedias entre metales y no metales. Poseen propiedades intermedias entre metales y no metales. Entre metales y no metales. Por ejemplo, a ver, mira, quiero que te percates algo. Los semimetales son los de color naranja, pero los de color naranja, que son los semimetales, están ubicados entre los metales que son de color celeste con los no metales de color amarillo. Repito, los semimetales están ubicados entre los metales de color celeste y los no metales de color amarillo. Como están en el medio, sus propiedades son intermedias entre metal y no metal. Entre metal y no metal. Por ejemplo, a temperatura ambiente son malos conductores eléctricos. Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura, se vuelven buenos conductores eléctricos. A temperatura ambiente son buenos conductores eléctricos. Son malos conductores eléctricos. Son malos conductores eléctricos. Como los no metales. Son malos conductores eléctricos como los no metales. Pero al aumentar la temperatura, pero al aumentar la temperatura, se vuelven buenos conductores eléctricos, como si fueran metales. Se vuelven buenos conductores eléctricos. Por ejemplo, el silicio. El silicio es un no metal. A temperatura ambiente es pésimo conductor eléctrico, pero cuando tú le aumentas la temperatura del silicio, se va convirtiendo en un excelente conductor eléctrico. ¿De acuerdo?
Por eso te dice, presentan propiedades intermedias entre los metales y no metales. A veces son malos conductores eléctricos y a veces son buenos conductores eléctricos. Ahora vamos a estudiar a la clasificación de los elementos por grupos. Clasificación de los elementos. De los elementos. Por grupos. Tenemos a los elementos de grupo A, o también llamados representativos. Elementos representativos. O del grupo A. Los elementos representativos o del grupo A son los elementos cuya configuración electrónica termina en S o en P. Son elementos cuya configuración electrónica termina en S o P. Son elementos cuya configuración electrónica termina en S o en P. Estos pueden ser. Tenemos a los elementos del grupo, a ver, 1A, los cuales se dicen que pertenecen a la familia de los metales alcalinos. Metales alcalinos. Tenemos a los elementos del grupo 2A, los cuales se dice que pertenece a la familia de los metales alcalinos térreos. Recuerda que los elementos del grupo A le llamamos elementos del grupo 1 y a los del grupo 2A elementos del grupo 2. Luego tenemos a los elementos del grupo 3A o del grupo 13, llamados boroides o térreos. Boroides o térreos. Tenemos a los elementos del grupo 4A
o 14, denominados carbonoides. Tenemos a los elementos del grupo 5A o 15, llamadas o llamados nitrogenoides. Tenemos a los elementos del grupo 6A o 16, llamado anfígenos o calcógenos. Tenemos a los elementos del grupo 8A, llamados gases nobles. Luego tenemos a los elementos del grupo B, llamados también elementos de transición. Elementos de transición o del grupo B. Los elementos de transición o del grupo B son elementos cuya configuración electrónica termina en D
Si termina en D hacia secas, se le llama transición. Si termina en D hacia secas, se le llama transición. Pero si termina en F, se le denomina transición interna. Transición interna. A ver, te explico un poco. ¿Por qué a los elementos representativos se les llama elementos transitivos? Perdón, otra vez. ¿Por qué a los elementos del grupo A se les llama elementos representativos? La respuesta es porque los electrones de valencia representan el grupo al cual pertenecen. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Por eso, ese electrón de valencia representa el grupo 1A. Los elementos del grupo 2A tienen dos electrones de valencia. Y esos dos electrones representan al grupo 2A. Los elementos del grupo 3A, estos que están acá, tienen tres electrones de valencia. Y esos tres electrones de valencia representan al grupo 3A. Los elementos del grupo 4A o 14, como quieras llamarlo, presentan cuatro electrones de valencia. Y esos cuatro electrones de valencia representan al grupo 4A. Los elementos del grupo 5A presentan cinco electrones de valencia. Y esos cinco electrones de valencia representan, por eso se llama representativo, porque representan al grupo 5A o 15. Listo. Ahora bien, sabiendo esto, vamos al problema número 1. Y ahora sí, vamos a resolver el material. Vamos a resolver el material, vamos al problema número 1. Dice, en minería, el análisis por espectroscopía de rayos X permite identificar elementos metálicos. Este método se fundamenta en estudios de Moseley, que estableció experimentalmente Moseley, que corrigió definitivamente la tabla periódica de Mendeleev. La clave sería la B de beso, que la frecuencia de rayos X depende del número atómico. Eso lo había indicado hace un momento cuando hablé de la ley periódica. Entonces, 1, la clave a marcar, B de beso. Problema 2, dice, Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla, prediciendo propiedades del EK silicio, posteriormente identificado como germanio. Esto evidencia que la clave sería la C de casa. La periodicidad dependía de las propiedades químicas repetitivas. Por eso se llama tabla periódica. La tabla periódica se llama tabla periódica porque periódicamente las propiedades de los elementos son similares. Entonces la 2, la clave sería la C de casa. Vamos al problema número 3. Dice, con respecto a los bloques de estructura atómica de la tabla periódica moderna, determinen la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Los elementos del bloque S pertenecen exclusivamente a los grupos 1A y 2A. No, mentira. ¿Por qué? Yo les había dicho hace un momento, chicos, que el helio, que está por acá, aquí está, el helio pertenece al bloque S, pero el helio pertenece al grupo 8A. No pertenece al grupo 1A ni 2A, pertenece al grupo 8A. Yo lo había indicado, chicos, ahí está en la pizarra. En un momento le tomo foto. Entonces, 1 es falsa. 2, todos los elementos del bloque P son no metales. No, chicos. Analicemos a los elementos del bloque P acá. La cámara, mira la cámara, dice.
Los elementos del bloque P son los que están acá. Todos estos que están acá son los elementos del bloque P. Los elementos amarillos son no metales. Los elementos de naranja son semimetales o metaloides. Y los elementos de azul o celeste son metales. Entonces lo que dice la primera proposición, la proposición 2 dice, ¿todos los elementos del bloque P son no metales? No, tenemos semimetales, tenemos metales. Entonces la segunda es falsa. Tercera proposición. Los lantánidos pertenecen al periodo 6 y bloque F. Sí, mira, aquí está, mira. Dice acá. Lantánidos. Los lantánidos son aquellos del periodo 6. Y actínidos, los del periodo 7. Te había dicho que estos elementos que están acá abajo iban acá. Lantánidos en el periodo 6 y actínidos en el periodo 7. Y por cierto, pertenecen al grupo 3B, bloque F. Acá también dice metales de transición interna. Aquí dice bloque o bloque F, bloque F. Entonces lo que dice la proposición es verdura. Entonces vemos que no hay clave. La clave correcta debería ser falso, falso, verdadero. Repito, en el problema 3 no hay clave. No hay clave. ¿A quién se había dado cuenta? ¿A quién se había dado cuenta? Daniela. Muy bien, Daniela. No hay clave. Y ahora también dice yo. Ya listo. Exacto, no hay clave. No hay clave. Luego dice, problema 5. Respecto de las... No, problema número 4, perdón. El silicio fundamental en sensores agrícolas pertenece al grupo 14 o 4A. Respecto a sus propiedades periódicas, ¿qué alternativa es correcta? La 4 está fácil. La 4 y la B de beso. Muy bien, Kiara. Dice, es metaloide con carácter intermedio. Correcto. 4, la clave sería B de beso. Entonces me pregunta Emma, ¿cuál sería la clave entonces? No hay clave, pues en el problema 3 no hay clave. Es falso, falso, verdadero. Falso, bardo, verdadero. Como lo escribió Kiara. Listo. Ok. Vamos al problema número 5. Dice, respecto de las características de la tabla periódica, indique la proposición incorrecta. La clave a marcar sería la D de dado. Dice, ¿la tabla está formada por 10 periodos? No, son 7 periodos. 7 periodos, los cuales están en forma horizontal. Entonces la clave a marcar sería la D de dado. 5 D de dado. Vamos al problema número 6. Ajá, ya por ahí Kiara ya me dio la clave la 6, lo cual es correcto. Problema 6. Ah, por cierto, ¿por qué a los elementos del grupo B se les llama elementos de transición? Justamente porque representan el tránsito. A ver, los elementos del grupo B se les llama elementos de transición porque representan el tránsito de los elementos del bloque S al bloque P, del bloque S al bloque P. Por eso se les llama elementos de transición o metales de transición. Mira, aquí está. ¿Qué dice acá? Espérate, a ver, voy a enfocarlo. ¿Qué dice aquí en la cámara? A ver si me acompaña en la cámara. A ver, a ver. ¿Qué dice? Metales de transición, metales de transición. Metales de transición. Estos elementos que están en el medio son los metales de transición. ¿Y por qué acá abajo le llamamos transición interna? ¿Por qué le llaman transición interna? Porque estos elementos de abajo pertenecían a los elementos de transición. Claro, pertenecían acá a los elementos de transición. O sea, estos elementos de tránsito nacen internamente de acá. Por eso se les llama elementos de transición interna. Listo. En el problema número 6,
Problema 6. El análisis de un mineral estratégico se identifica un elemento cuyo átomo neutro posee la configuración electrónica la que está acá. Te están pidiendo el grupo y periodo. Oye, para hacer ello, chicos, debes recordar dos cosas. Si el- Mejor lo voy a escribir acá los pasitos, ¿ya? O ya lo escribiré en la otra pizarra ya. O aquí lo hago. A ver, déjame ver. Ya acá lo hago ya. ¿Qué nos da? Chicos, este elemento pertenece al grupo A. Alfredito, ¿por qué pertenece al grupo A? A ver, acá lo había puesto. ¿Qué dice acá? Elementos representativos son del grupo A. Son elementos cuya configuración electrónica, ¿qué dice acá? Termina en S o en P. Acá lo dice. Los elementos representativos o del grupo A son elementos cuya configuración electrónica termina en S o en P. Justamente acá está terminando en P. Si quieres saber en qué periodo se encuentra este elemento, el periodo siempre es igual al mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 3. Entonces el periodo es un periodo 3. Se coloca periodo 3. El periodo siempre es igual al mayor nivel. Acá, mira, tienes este uno que representa el nivel 1. Este 2 que está acá que representa nivel 2. Este 3 que está acá que representa el tercer nivel. Repito, repito, repito. Y eso también ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Este uno que está acá representa el primer nivel de energía. Estos dos que están acá representan el segundo nivel de energía. Y estos dos 3 que están acá, este 3 que están acá, representan el tercer nivel de energía. Ahora, entonces, el periodo siempre es igual al mayor nivel. En este caso, el mayor nivel es el 3. Y yo te dije que se llaman elementos representativos porque los electrones de valencia, que son los electrones en el mayor nivel, representan al grupo al cual pertenece dicho elemento. Por ejemplo, aquí el mayor nivel es 3. ¿Cuántos electrones hay ahí? 6. 2 en esta parte y 4 en esta parte. Repito, en el mayor nivel que es 3 hay 6 electrones. 2 en esta parte y 4 en esta parte. En total hay 6 electrones de valencia. ¿Qué representan estos 6 electrones de valencia? Al grupo 6A. Al grupo 6A, ¿cómo se le llama? Anfígenos o calcógenos. Y el grupo 6A es el grupo 16, como está acá en la pizarra. El grupo 6A es el grupo 16, como está acá en la pizarra. Entonces, chicos, la clave a marcar sería la B de beso. El grupo es 6A o 16. Y el periodo es el tercer periodo. La clave sería la B de beso. Vamos a tomar foto a la pizarrita. A ver, escribo desde aquí.
Desde acá tendría que... Vamos a colocar un poquito más atrás, creo. Ya. Si el elemento pertenece al grupo A, si pertenece al grupo A, si el elemento pertenece al grupo A, debe cumplirse que el número de grupo es igual al número de electrones. Ay, perdón, a ver. Primero, si pertenece al grupo A, lo que te había dicho, su configuración electrónica, su configuración electrónica pertenece o termina en S o P. En segundo lugar, el periodo es igual a mayor nivel. Luego, el número de grupo es igual al número de electrones en el mayor nivel. Al número de electrones en el mayor nivel le vamos a llamar electrones de valencia. Si hablamos de un grupo A, le vamos a llamar a esto electrones de valencia. Número de electrones de valencia. Por ejemplo, vamos al problema número 7. Vamos al problema 7. Dice, en la refinación electrolítica del cobre se detecta una impureza cuyo átomo neutro termina en su configuración electrónica en 4p1. La configuración termina en 4p1. O sea, supongamos que yo tenga un elemento X, su configuración termina en 4p1, pero para llegar al 4p1 primero pasamos por el argón 18, 4s2, 3d10 y 4p1. Ahora sigo. Entonces sigo, dice, determina qué grupo y periodo y bloque pertenece según la tabla periódica moderna. Chicos, yo ya sé que dicho elemento pertenece al grupo A. Acá también escribí, dice, tu configuración, si pertenece al grupo A, tu configuración electrónica termina en S o en P. Justamente acá, la configuración electrónica termina en P. Por eso, dicho elemento pertenece
al grupo A. Ahora bien, luego, el periodo es igual al mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? ¿3 o 4? Evidentemente que 4. Periodo 4 es el mayor nivel. Y el mayor, acá tenemos, usted, mira, periodo es igual a qué? Al mayor nivel. Ahora, si quieres saber el número de este grupo, porque solamente puede ser lo que es grupo A, el número de grupo es igual a los electrones en el mayor nivel. Recuerda que ellos son los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones hay en el mayor nivel? Que en este caso es 4. Acá tienes 3 y acá tienes 1. En esta parte del cuarto nivel tienes 2 electrones y en esta otra parte tienes 1 electrón. En total tienes 3 electrones de valencia. Entonces el grupo sería grupo 3A. Recuerda que al grupo 3A también se le llama 13, ya lo había puesto en un cuadrito que estaba al costado. También te preguntan por el bloque. Oye, si la configuración electrónica termina en S, el elemento pertenece al bloque S. Si la configuración electrónica termina en P, el elemento pertenece al bloque P. Como en este caso la configuración electrónica está terminando en P, por ende, dicho elemento pertenece al bloque P. La clave a marcar sería la A de Alfredito. A de Alfredito. Chicos, nos vemos luego en el bloque de la tarde, en la segunda sesión. Los espero para el segundo round. Ten en cuenta que vamos a hacer segunda sesión, es un reforzamiento, te voy diciendo, ¿ah? Hay muchos chicos que dicen, no voy a llegar en la tarde, ¿por qué? Porque es reforzamiento, no es reforzamiento, es sesión 2, es otro tema distinto. Nada de que, no, en la tarde van a reforzar ese tema, no, es otro tema, se llama propiedades periódicas. El tema de la tarde se llama propiedades periódicas. Listo, chicos, nos vemos, bye.